Continuamos, amigas y amigos, dándole la bienvenida a Pablo Fernández. Él es integrante de la Comisión Presidencial para el control de armas, municiones y desarme. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, hace unos días apareció en Gaceta Oficial finalmente las medidas especiales. Así es. En materia de control de municiones, armas, que quisiera que las explicáramos en este programa, porque tienen unos efectos prácticos importantísimos para la convivencia ciudadana, ¿no? Sana, pacífica, convivencia ciudadana. Cuéntanos, efectivamente, por favor. De cara a lograr el gran objetivo, ¿no? Que es la recuperación de condiciones lo más óptimas posibles de convivencia en la sociedad y por ende la reducción de la violencia, que es uno de los problemas que estamos abordando desde varios ángulos. El desarme es uno de ellos, obviamente no es el único, pero es uno de los más importantes. Como tú decías, Ernesto, el día 29 de febrero, en este año bisiesto, fueron publicadas en la Gaceta Oficial un conjunto de medidas aprobadas por la Comisión a través de una resolución conjunta entre el Ministerio de la Defensa y el Ministerio del Interior. Y bueno, en esas medidas que ya se habían venido anunciando al país, lo que pasa es que, como toda medida, tiene unas fases técnicas, unas fases de organización, de estructuración necesarias, ya finalmente fueron publicadas y bueno, para hacer como un recuento rápido, hay una medida inicial, que es un proceso nacional de regularización de la tenencia de armas. Va a tener una duración de 3 meses, que puede ser prorrogada, porque tenemos conciencia que es un proceso también complejo, pero inicialmente está pensada para 3 meses, va a ser coordinada por la Dirección Nacional de Armas y Explosivos, que depende del Ministerio de la Defensa, en articulación con la Comisión Presidencial. Eso es un proceso de empadronamiento. Sí, es un proceso de registro dirigido a todas aquellas personas que tienen armas adquiridas legalmente a lo largo de los años, pero que por una u otra razón esa arma no tiene sus papeles en regla, por decirlo de una manera muy coloquial. No es una simple renovación de porte de armas. No, no es una simple renovación de porte de armas. Puede ser una persona que no tiene un porte vigente, pero desde los años 80 a lo mejor, o desde los años 90. Recuerda que aquí hubo un cambio muy importante a partir del año 2003, cuando todo el tema del control y registro pasa a depender de la Fuerza Armada. Hubo un proceso de regularización en aquel momento, pero muchísimas armas, cuando uno hace la revisión histórica del ingreso de armas al país a través de la data que tenemos, de importaciones, por ejemplo, los números no coinciden. Entonces quiere decir que hay muchas armas que entraron legalmente, pero que hoy en día no aparecen formalmente registradas, por múltiples razones. Entonces, ¿qué queremos nosotros con esta primera medida? Sincerar el inventario de las armas legales que existen en el país. Mucha gente lo plantea a lo mejor desde la buena fe, que bueno, pero ustedes ¿por qué van con las legales y no van con las ilegales? Porque uno tiene que empezar por poner orden en lo que tiene control, y lo que tú tienes control como Estado es de las armas legales. Entonces, el primer paso es ordenar esto, es saber qué es lo que existe en la calle, quién tiene un arma. Por supuesto, no va a haber ningún tipo de sanción, no es un proceso sancionatorio. Al contrario, estamos incentivando y motivando a la gente a que tenga su arma en regla para que también esa persona esté tranquila, además con su conciencia, porque tener un arma ya de por sí es un gran problema, ¿no? Esa es una primera medida. Ligado a eso, a partir del día 29 de febrero... Perdón, disculpa, ¿ese registro cómo se llevará a la práctica? Bueno, ese registro lo va a realizar el órgano competente, que es el DAEX, la Dirección de Armas y Explosivos. Ellos van a desplegar en los próximos días, con el apoyo de la Comisión Presidencial, un operativo en diversos estados del país, porque bueno, hay un elemento también muy centralizado en esto. Nosotros hemos pedido al DAEX, y por supuesto que DAEX tiene toda la disposición de hacerlo, que llevemos el operativo lo más lejos posible, o sea que le facilitemos al ciudadano de a pie poder hacer el proceso de registro. Entonces ya se va a informar en los próximos días cuál es el cronograma de visita a los estados, o en qué sitio van a poder realizar la regularización, en qué fecha, para que la gente pueda asistir a hacerlo, insisto, con la mayor tranquilidad. No es un proceso sancionatorio, lo que queremos es... Si alguien tiene un arma, por ejemplo, y desde el año 80 y pico tiene vencido el porte, no tiene el temor de que la lleva y se la vayan a confiscar. No, si es un arma que fue adquirida legalmente, no debería haber problema. O sea, lo que va a hacer es precisamente tener el porte que no tiene desde hace muchísimo tiempo. ¿Y debe llevar el arma o no? Bueno,
debería llevarse el arma porque si hay que hacer otro tipo de registros, hay que hacer algún tipo de prueba balística, es necesario que el arma esté. Todo eso se va a explicar con el protocolo que la Dirección de Armas y Explosivos va a ser público, como, insisto, como órgano rector. No hay otros organismos en paralelo, esto es importante decirlo, ¿no? No hay organismos en paralelo que van a estar haciendo la regularización. Entonces, competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por lo tanto, a través del DAEX se van a canalizar todos los requerimientos del proceso de regularización. Esa es una primera medida, como digo, para ir poniendo cierto orden necesario en un estado de cosas que hemos visto que hay que ordenar. Pero hay otras medidas que van de la mano con esta. A partir del día 29 de febrero han quedado suspendidas las importaciones de armas en Venezuela. Es decir, que ya no habrá ingreso de armas al país, por supuesto con una excepción que es necesaria y es lógica, que son las armas adquiridas para la dotación de la Fuerza Armada Nacional, de los cuerpos policiales, las adquisiciones necesarias que puedan ser dirigidas a las empresas de seguridad privada debidamente registradas, y este proceso también nos va a ayudar indirectamente a colaborar con el Ministerio de Interior y Justicia en poner orden en un ámbito que lamentablemente se ha ido degenerando hacia un caos, que es el tema de la seguridad privada. Entonces también comenzar a poner orden allí. Bueno, una empresa que no está registrada, que no está legalmente amparada bajo el marco normativo que hay en el país, sencillamente no puede existir. Se tiene que poner a derecho. Entonces, va a haber un saneamiento también de ese campo de las empresas de vigilancia privada. Exactamente. No es una tarea, una competencia propia de la Comisión Presidencial, pero como te digo, nosotros no podemos actuar al margen de toda una política de Estado en materia de seguridad ciudadana. Ok. La prohibición de importación de armas entonces está referida a aquellas armas destinadas a la venta y comercialización entre la población civil. Exactamente. Entonces, ¿las armerías? Bueno, ¿qué va a pasar con las armerías? Importación cerrada. Luego viene el tema de la comercialización. Hagamos algo. Dígalo. Dejemos eso en suspenso, ¿te parece? ¿Cómo no? Y vamos a la pausa, enseguida nos lo explica Pablo Fernández. Fueron publicadas el 29 de febrero las medidas especiales de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme. Entre esas medidas ya se ha explicado la del registro de las armas legales, lo ha hecho Pablo Fernández, integrante de esta comisión, y ahora nos va a hablar acerca de la comercialización. ¿Qué va a pasar con las armerías? Porque hay una prohibición de importación de armas durante un año, salvo las destinadas a la Fuerza Armada, a los cuerpos policiales, a las empresas de vigilancia privada. Exacto. Y al sector, un sector que no nombré, pero también está en la excepción, que son los deportistas. ¿Sí? Los deportistas, por supuesto, dentro de un marco, de un acuerdo muy serio con ese sector, a través de la federación que los representa, en común acuerdo con el Ministerio del Deporte, porque obviamente aquí estamos hablando de una política de Estado, en lo que tiene que ver con el control de las armas y municiones, de cara a enfrentar el problema de la violencia. Entendemos que el deporte apunta en la línea opuesta a la generación de violencia, pero al ser con un instrumento como son las armas, tenemos también que generar unas regulaciones muy estrictas. En ese sentido, bueno, el sector de los deportistas del tiro, o los atletas del tiro, están incorporados a la excepción. ¿Qué pasa con las armerías? Las armerías. Bueno, la comercialización de armas y municiones también se va a suspender por un año, pero no de manera inmediata, sino a partir del momento que culmina el proceso de regularización. Es decir, que hay 3 meses de regularización y a partir del tercer mes ya comienza la veda de la venta de armas y la venta de municiones para la población civil. Eso significa obviamente que las armerías tienen que liquidar su stock y el sobrante, lo que queda en inventario, va a tener que ser devuelto, entregado a la Dirección de Armas y Explosivos bajo una figura de custodia en principio de la munición y de las armas que hayan quedado en depósito. Es decir, se cierra la comercialización de armas. ¿Eso implica el cierre de las armerías? Bueno, si las armerías, que además son muy pocas las que van quedando en el país, si las armerías tienen otro rubro dentro de la venta que no es exclusivamente la venta de armas, podrán continuar con sus Por ejemplo, rubros. que vendan sobaquera, que vendan caña de pescar, que vendan otros elementos, no hay ningún problema. Ahora, armas y municiones, eso queda absolutamente prohibido por un año. Ok, ¿y qué pasa con las municiones? Porque el arma se supone no es nada, es un pedazo de hierro si no tiene municiones, ¿no? Así es. Entonces el que tiene un arma
que por mí que la entregue, ¿no? Yo creo que eso es un peligro para la sociedad, si sea legal o no, porque esa arma, aunque sea legal y la tengas tú, mañana te la quita otro y te mata con esa arma o mata a otro, ¿sabes? O tú mismo lo utilizas con impericia, con miedo, o un niño la agarra, es un desastre, ¿no? Pero hay 22 veces posibilidad de que exista un accidente en una casa que tiene un arma, a diferencia de la que no lo tiene. O sea que hasta estadísticamente y científicamente, no por una cuestión que uno lo plantee idílicamente, sino estadísticamente comprobado que un arma en una casa es un factor que aumenta en 22 veces el peligro de un accidente y una muerte. Es más riesgoso que el hecho de que se pueda meter a alguien a la casa a robar. Exactamente, exactamente. Bueno, pero en todo caso, esa gente que tiene armas de fuego legales requiere municiones. ¿Qué va a pasar durante un año? Para la población civil no habrá munición. La munición va a ser para los cuerpos de seguridad, va a ser para la Fuerza Armada y para estos sectores que hemos explicado, en la excepción, pero además con unas reglamentaciones bien estrictas de acceso a la munición, que va ligado a otra medida que en el transcurso del año se irá implementando, ya una noticia positiva que podemos hacer pública. Cabin, la empresa venezolana de industrias militares, que es la productora de munición en Venezuela, está adelantando un trabajo bien interesante para el marcaje, ese tema que tanto hemos hablado, Ernesto, el marcaje de la munición como mecanismo de control para evitar el desvío de este alimento del arma. Porque eso parte del hecho de que municiones de Cabin terminan en manos de la criminalidad y sí, lamentablemente, costando de la vida a las víctimas. Lamentablemente hay un porcentaje muy alto de munición producida en el país que termina en manos de la delincuencia. Por supuesto, cuando nosotros planteamos esto, y eso hay que decirlo para evitar malas interpretaciones, no se está planteando que la munición sale directamente de Cabin a la delincuencia. Hay un proceso de filtro. Hay que ir poniendo alcabalas y controles en toda la fase. Pero sí es cierto que hay un alto porcentaje, altísimo porcentaje de la munición que hay en la calle, en manos de la delincuencia, que es de producción nacional. Y eso obedece a un fenómeno lamentable, pero que no se puede eludir, que es también el trasiego de municiones desde los cuerpos policiales hacia la delincuencia, ¿no? Ámbitos policiales y militares, la corrupción. Y bueno, el ministro, que es el presidente de la comisión, el ministro Tarek, lo ha dicho claramente. Claramente, o sea, nosotros con todas estas medidas también queremos darle un golpe certero a la corrupción, que es un factor que nos afecta en todos los órdenes de la vida social, incluido este. El marcaje de la munición impedirá entonces que un funcionario inescrupuloso venda una caja de municiones a un criminal, porque ese código, la marca que le hagan, estará registrado. Claro, por supuesto que aumentan los riesgos de ser detectados y de ser descubiertos. No es una panacea de todas maneras, ¿no? No es una panacea, pero sí da resultados muy efectivos. Fíjate, en Brasil, por ejemplo, que tú sabes que hemos estado muy de cerca siguiendo la experiencia en Brasil. Se pudieron resolver crímenes emblemáticos gracias al marcaje de la munición. Entonces, es un elemento muy interesante. Ya Cabin, con la tecnología que tenemos en este momento, está avanzando en un proceso de marcaje para colocar OP, la marca en la base de las municiones, pero además ya estamos en formalización del convenio que habíamos anunciado con Brasil para adquirir la tecnología láser, que es una tecnología mucho más moderna que la que actualmente tenemos en el país en esa materia. Ok, mira Pablo, me están diciendo que ya no nos queda más tiempo, así que vamos rapidito. Quedan varias medidas. Quedan varias. ¿No? Entonces por favor dale rapidito. Como habíamos dicho, suspensión de la comercialización de armas y municiones por un año, el proceso de regularización, y vamos también a incentivar el desarrollo de un proceso de articulación informativa entre los organismos de seguridad del Estado, porque eso también es un tema muy importante que ha entrado en las medidas especiales, es decir, que la data que tiene el 6CPC, la data que tiene DAEX, la data que tiene Cabin, puedan estar hilvanadas de manera que podamos tener un control mucho más efectivo en cuanto a las armas y municiones que existen en la calle y en cuanto al otorgamiento. Al hablar de cierre de la comercialización, queda por sentado, y hay que explicarlo, que tampoco se emitirán, por lo tanto, nuevos portes de armas. Para armas nuevas, quien tiene un arma y le toca renovar, lo podrá hacer sin ningún tipo de problema. Ok. Mira, están preguntando aquí Carlos Páez, si una persona tiene en su casa armas ya con registro balístico, con portes vencidos del año 2010, ¿tiene que llevarlas nuevamente al DARPA? Si tiene vencido, tiene que volver a actualizar, exactamente. Ok. ¿Otra medida? Rápidamente. Vienen en camino medidas de control de la presencia de armas en espacios públicos
y en sitios de expendio de bebidas alcohólicas, pero esas serán anunciadas más adelante cuando ya estén formalmente aprobadas por la comisión toda su parte jurídica. Pablo, te agradezco mucho. Gracias, como siempre, Ernesto. Tenemos más tiempo, te entrego las llamadas de las usuarias y usuarios y yo les digo, amigas y amigos, que nos vemos mañana. No, mañana no, hoy es viernes, nos vemos el lunes a las 6 en una nueva entrevista a cargo de este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Muy buen día.